¿Cuándo fue que tú iniciaste la experiencia de estar dentro de un comité regional de construcción? Ya sea electricista, albañil, carpintero. Bueno, al principio cuando nosotros empezamos, lo que se requería es que la persona tuviera una profesión. Pues la meta es hacer salones. Ajá. Hacer salones y con mano de obra gratis, está claro. Tú dices, ¿no? Con la seducción de que lo hacemos por Jehová Todo era responsabilidad del adepto, del fiel. y sobre todo que fuera un buen ejemplo de la congregación. Ok. ¿Firmabas algún contrato como tipo contrato laboral o algo así con la filial o con el comité, con los encargados del comité? Las personas que forman parte del comité regional de construcción o de un comité de construcción tienen seguridad social ante una situación, alguna eventualidad, algún accidente, que es la forma de echarte la culpa en todo. Es parte como Mm. de esta manipulación o estrategia que tiene el grupo de coerción Testigos de Jehová. 97, 98, por ahí. Que un hermano en Francia, en una construcción, se cayó de un andamio y Ujú. entonces se mató. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. ¿Qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy tengo un enorme placer y la verdad que le solicité a esta chica que se contactara con un servidor porque ella tenía una experiencia muy particular con respecto a un tema que si bien lo dejaré en la parte de arriba, cuando hablé acerca de los comités de construcción que la Watchtower de alguna manera establece en muchos países para llevar a cabo este crecimiento inmobiliario. Tenemos con ustedes, no puedo mostrar su rostro por un tema de petición personal y lo entiendo perfectamente bien. Hay que respetar siempre la identidad de las personas y más que nada para su tranquilidad, pero lo importante es lo que Maika nos va a comentar. Bueno, ya dije su nombre, Maika Martínez. Ella, y por su voz o su acento, más que nada, su acento nos indica que es de España, de la madre patria, como le decimos en México. Pues, Maika, muchas gracias. Bienvenida a este tu canal. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Jimmy. El placer es mío de estar contigo y muchísimas gracias por haberme invitado a tu canal para que cuente esta experiencia. Muchas gracias, Maika, de nueva cuenta también. Algo también a la audiencia que quiero comentar. Maika, podemos decir que su vida la podemos estructurar en dos partes. Por un lado, es su historia dentro de la organización religiosa o asociación religiosa o grupo de coerción Testigos de Jehová. Pero el día de hoy vamos a estar enfocando, que hubiéramos empezado por la otra parte, pero creo que también esta parte es muy interesante sobre el tema o la temática de los comités de construcción. Y ella tiene una experiencia muy grande en este tema, ya que cuando hablé acerca del comité de construcción o de los comités de construcción, al parecer la Watchtower ofreció un vídeo donde al parecer la realidad no es esa. Y Maika nos va a hablar acerca de lo que es en sí o cómo se llevan a cabo todas las actividades dentro de esta temática. Pues bien, Maika, ¿cuándo fue que tú iniciaste la experiencia de estar dentro de un comité regional de construcción? Pues fue, bueno, aquí donde yo vivo, en la Ujú. zona de Levante, Ok. se empezó a oír lo de las construcciones de salones o reformas de salones en el año 1991. Pero en el año 1992, al año más o menos de empezar a hacer estas reformas, llamaron a mi esposo, porque mi esposo pues tiene una profesión y Ujú. les venía muy bien la profesión de mi esposo para que entrara a ayudar a hacer estas reformas o construcciones de salones del reino. Al principio simplemente se llamaba así, ¿no? Reformas o construcciones de salón. Y con los años
no sé cuántos años pasaría, que ya se empezó a llamar CRC, Comité Regional de Construcción. Y fue pues eso, a partir de 1992, estuvimos allí hasta el año 2017, porque a partir de ese año lo que pasó es que se cambió la estructura de las construcciones. Y después en el año 2019, por ahí, o un poco antes, llamaron a mi esposo para que hiciera una reforma de un piso para, para el superintendente de circuito. Ok, correcto. Maika, una pregunta. Comentaste que se cambió ¿qué sería? ¿El modelo o la estructura de las construcciones? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido cambia? En el año 2017, pues el modelo, la forma de hacerlo. Luego ya, antes era un grupo muy grande de gente que iba y después, pues en el año 2017 se cambió. No sé exactamente cómo se cambió, ¿no? Lo que hacían, pero ya eran más exclusivos. Se escogía ciertas personas y se les llamaba directamente a esas personas. Ok, correcto. Muy bien. En tu caso, ¿cómo te postulaste, Maika, para formar parte de este comité? O, en otras palabras, ¿qué se requiere para que una persona forme parte de un comité regional de construcción? ¿Qué es lo que se requiere en un momento dado? Bueno, al principio cuando nosotros empezamos, lo que se requería es que la persona tuviera una profesión, ¿eh? Ya sea electricista, albañil, carpintero, de lo que fuera pues eso, experto en una profesión y sobre todo que fuera un buen ejemplo de la congregación, que fuera pues una persona que saliera a predicar, que comentara, que hiciera sus requisitos de hora al mes. Eso era básicamente lo que se pedía en un principio. Después pues, ya pues entraba gente que no tenía ni profesión ni sabía nada. Y allí mismo, pues los que ya pues eran más expertos, pues enseñaban a estos que no sabían. Ok, es como si fuera como una escuela de oficios que en un momento dado, digamos en tu caso, tal vez tenías una habilidad, una profesión certificada. ¿Se requería que fuera certificada esta profesión o este oficio? Pues no, no, Ujú. certificada no, porque normalmente un electricista, ahora sí que se pide, ¿no? Estudios para ser electricista, por ejemplo, pero en los años 90 y 80, pues no, simplemente pues aprendías el oficio y ya eras electricista o albañil, Ujú. etcétera. Ok, correcto. Entonces, digamos que la escuela de oficio prácticamente estaba al interior con estas personas nuevas que ingresaban y las personas de experiencia, como en tu caso, eran aquellas que les enseñaban. ¿Así era? Exacto. Sí, Ok. exacto. Ok, correcto. ¿Había algún tiempo récord para poder construir un salón del reino? Sí, Perdón. casi siempre era el fin de semana. ¿Eh? Se empezaba lo que era a lo mejor quizás el viernes por la noche o Ok. el sábado por la mañana, de buena mañana, y se tenía que terminar el domingo por la tarde para hacer la inauguración del salón el domingo por la tarde. Entonces sí que había tiempo récord. Sí que semanas anteriores pues iba preparando, ¿no? Por ejemplo, se iba preparando lo que era el material, las Ujú. cosas, pero normalmente la construcción o una reforma se intentaba hacer en un fin de semana. A veces eran 2 fines de semana, pero Ujú. siempre intentaban que fuera el fin de semana. Lo que tú dices, Maika, explota nuestra cabeza. Ahí te va, tema cultural, Maika, te voy a platicar lo siguiente. Es tema cultural, explota nuestra cabeza. Ustedes tenían que hacer un salón prácticamente entre 3 días, prácticamente para que el día cuarto ya se estuviera inaugurando. En Latinoamérica, hablando específicamente Latinoamérica, no hablando de Estados Unidos ni de Canadá, por ejemplo, nosotros utilizamos otro tipo de materiales, materiales como el ladrillo, el cemento, y todo es construido, toda la parte estructural, toda la parte de, digamos, el cajón es básicamente material. Sin embargo, al parecer ustedes utilizan materiales muy parecidos como lo hace Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Nosotros en las construcciones que hemos estado ha sido construcción de ladrillo. ¿Eh? Ah, Es sí. decir, que se ha comprado lo que es un local o una nave y entonces la nave está toda vacía y lo que se ha hecho Ah, en pladur hacer separaciones de pues eso, la segunda sala, la primera sala y sí que se ha hecho en ladrillo, ¿eh? Sí. pero Porque ya está hecho lo que es lo de fuera, lo que es el local o la nave ya está hecha. Simplemente ah, lo que era hacer el interior. Por Ah, lo ok. menos
por lo menos donde nosotros hemos ido. Ah, ok, correcto. Es decir, la nave, lo que es todo el, digamos, las paredes, ya estaban hechas y ustedes nada más Exacto, hacían el interior. Ah, ok, perfecto, ya entiendo. exacto, sí. Ah, ya. Es que en un documental de La Sexta, entrevistaron a unas personas al exterior, ellas llegando al Salón del Reino, testigos Sí. de Jehová, obviamente, iban a una reunión y platicaban acerca de este tema, de que en cuestión de días tenían ya prácticamente elaborado un salón. Entonces me quedé con la idea de que la forma de construir era a la manera como lo hace Estados Unidos Ujú. y en este caso Canadá, que es materiales de madera con Sí. revestimientos en la parte de afuera. Ok, correcto. Bien. Ahora, Maika, otra pregunta pudiera ser, ¿cuál fue la idea de formar parte de este comité, en tu caso muy en particular? ¿Qué es lo que te incitó en lo personal? Lo que me quitó es que vino un anciano, que teníamos mucha amistad con él y la verdad ha sido muy buen amigo nuestro. Ok. Y él menos en entrar allí. Y claro, al tener mi marido, pues eso, mi esposo tenía lo que era un oficio y era experto en ese oficio, Ok. se lo ofreció. Y se lo dijo, dice, es para, pues eso, para alabanza a Jehová, trabajamos para Jehová, es todo por amor a él. Y entonces, pues, eso es lo que hicimos. Entramos así, de esa manera. Claro, por supuesto. ¿Crees tú que exista alguna seducción, y lo voy a manejar con ese término, una seducción mental hacia las personas que tienen ciertas habilidades dentro de la construcción para que puedan formar parte de los comités de construcción? Cuando me refería al tema de seducción, me refería al hecho, por ejemplo, de inducir a una persona, no en el otro aspecto que alguien lo pudiera denominar como SX, lo voy a Ujú. abreviar de esa manera, no, sino en el sentido de incitar a una persona a formar parte, como lo que tú decías, esto es para la alabanza a Jehová. En ese Ujú. sentido, la seducción. ¿Crees que se utilice fuertemente dentro de los ancianos o superintendentes hacia personas que tienen este tipo de oficios o habilidades en la construcción? A nosotros personalmente no nos pasó, Ok. pero sí que es verdad que sí que te dicen eso, ¿no? Que cuando estás allí en la Sí. construcción, todo se Ujú. hace por amor a Jehová. Mm, Simplemente por amor a Jehová y trabajamos para él. Pero sí claro. que, pero personalmente no, seducción no. Tú tienes un oficio, si puedes colaborar con nosotros, Ujú. estupendo. Claro, claro, por supuesto. Ahora bien, ¿cuál es el programa que persigue el corporativo de la Watchtower o la filial del país al cual tú serviste? ¿Cuál era la meta, por llamarlo de alguna manera, para que tú formaras parte de este comité de construcción? Pues la meta es hacer salones. Ajá. Hacer salones y con mano de obra gratis, está claro. Es que es así, es lo que... Y claro, y con lo que tú dices, ¿no? Con la seducción de que lo hacemos por Jehová, pues yo creo que, mm, a ver, muchos pues iban allí con eso. Pues, mira, estoy haciéndolo eso por Jehová, voy a tener la aprobación de Jehová. Y lo hacían yo creo que más por eso que... Porque después de una semana trabajando, el fin de semana que te vamos a trabajar 12 Ujú. 14 15 horas, pues yo creo que a nadie le apetece. Claro. Pero claro, si lo haces por Jehová, por amor a Él, te sacrificas y lo haces por eso. Claro, exactamente. Algo que tú me comentabas es que es bien importante, espero no adelantarme a una de las preguntas, pero antes de que se me pase y lo haya omitido en alguna de esas preguntas que se formularon, porque de alguna manera había que ver qué es lo que iba yo a preguntar para ser muy coherente y muy objetivo en el tema, es realmente que los que trabajan dentro de la construcción de este proyecto de la inmobiliaria de la Watchtower, como yo le puedo llamar, Mm. Sí, ¿eh? realmente son 8 horas. No, 8 horas de trabajo, para nada, Ok, explícanos. Pues, para nada. Maika. Ajá. Pues, a ver, eso es por equipos. Ok. Lo lógico es que si, por ejemplo, aquí por lo menos en España se ponía moqueta, se pone moqueta. Lo que van por turnos. La Perdón. moqueta, Ah, ¿Qué es la moqueta, perdón? la moqueta es la alfombra que se pone en ok. el suelo. Ok. Aquí se pone lo que es, pues eso, todo el suelo tipo alfombra, ¿no? Ok.
Entonces, claro, la alfombra, el equipo de moqueta es el último, porque es el último que va. Bueno, el último no, el penúltimo, porque luego también están los pintores, pero normalmente siempre están los pintores y luego la moqueta, depende también, ¿no? Entonces, claro, van primero un equipo, luego otro equipo, está el de albañilería, está el de pladur, mientras que están poniendo el de pladur, está el electricista, los baños, está lo que es los fontaneros, los que ponen los sanitarios y demás. Ok. Y entonces son muchas horas. Hay quien empieza a las 8 de la mañana y a las 12 de la noche todavía está ahí. Yo he visto, por ejemplo, los de los de la moqueta son más, como son de los últimos, yo los he visto empezar a lo mejor a las 11 de la noche y terminar a las 5 de la mañana, o a las 6, dependiendo cómo fuera el salón. A ver, ya eran muy expertos, tenían mucha habilidad y todo lo hacían con mucha rapidez, pero sí que es verdad que 8 horas para nada, se hacían muchísimas horas y acababan, pues eso, súper cansados, porque es así. Claro, que terminaban rendidos, imagino, que dices, ya no quiero saber absolutamente de nada, ¿no? Lo único que quiero es cama, ¿no? Para dormir. Claro. Exacto, pero por amor a Jehová lo haces. Ujú. Y con esa ideología, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿Cuánto crees tú dentro de tu mente y dentro de tu experiencia, Maika, realmente se puede invertir en la construcción de un salón del reino cuando decimos que es desde desplante, vamos, desde cimientos? ¿Cuánto crees tú que se puede invertir o cuánto tiene invertido un salón del reino dentro de su construcción? Yo la verdad que no tengo ni idea en eso. A ver, yo creo que lo que más cuesta es lo que es el solar, ¿no? Bueno, o lo que es el, el local o la nave. Porque Ok. luego el resto es simplemente material Ujú. que ellos utilicen porque la mano de obra es gratis. Entonces, pero no tengo ni idea porque yo eso no lo toqué, no estuve en el equipo de cuentas ni nada, entonces no sé exactamente lo que claro, Ok. mucho menos. En el momento que uno se ahorra tanto dinero en mano de obra, Ujú. se ahorra bastante, claro. Es decir, que, por ejemplo, sí existen otras personas que se dedican a la construcción de la nave. Obviamente compran el solar y, Ujú. por ejemplo, hacen cimientos, levantan muros, vamos, castillos, muros o castillos, Sí, Y nada más. exacto. y ustedes, por ejemplo, van a poner lo demás, digamos, de todo el interior. Hay otros que ponen el techo, que se utiliza de un material muy específico, ¿no? El techo. No lo sé. Como yo no estaba en ese equipo, Ok. no lo sé. La verdad es que ahí no te puedo contestar. Ok, correcto. Muy bien. Ahora, Maika, entre otras de las preguntas, por ejemplo, al servir como trabajador voluntario dentro del Comité Regional de Construcción, ¿estabas registrada como una ministra religiosa? ¿En qué sentido? Como, Ok, y los ministros religiosos por lo regular son aquellas personas que le sirven, digamos, muy activamente a una filial o incluso al corporativo allá en los Estados Unidos, tanto que ellos pueden viajar de un país a otro teniendo grandes beneficios, por ejemplo, de descuentos, incluso hasta una tarjeta que le pudiera llamar como de débito para poder utilizar para gastos. no, no. Simplemente íbamos allí a trabajar Ajá. como voluntarios, eso hay que recalcarlo, éramos voluntarios Ujú. eh, y sin más. Así que Ok, ¿firmabas algún contrato como tipo contrato laboral o algo así con la filial o con el comité, con los encargados del comité? no, no, Tampoco. para nada. Simplemente rellenabas una solicitud de que querías Ujú. participar en el... Al principio no, al principio simplemente te llamaban y ya está. Pero después, como había tanta gente que quería ir, pues simplemente rellenabas una solicitud diciendo en qué tenías habilidad, cuál era tu oficio y ya está, y te llamaban. Claro, exactamente. Ahora, esta información, ¿qué tan importante es, Maika? Bueno, es una información muy importante porque muchas veces muchos testigos de Jehová tienen una idea equivocada con respecto a este tema. Que si bien tal vez han tenido la oportunidad de ayudar en la construcción de salones de reino en su localidad. Sin embargo, hay un tema muy importante porque a mí me tocó vivir una experiencia similar dentro de la congregación cuando hice mi vida testiguil. Ujú. Pero hay un detalle. Las personas que forman parte del comité regional de construcción o de un comité de construcción tienen seguridad social
ante una situación, alguna eventualidad, algún accidente? No, en absoluto. Tienes la seguridad social, porque aquí en España la seguridad social es pública, Ujú. entonces, que no es como en otros países, que es privada. Ajá. Y entonces, si no tenías ninguna seguridad social, simplemente la seguridad social pública, o si eres una persona autónoma, pues tu seguro privado que tú estés pagando por ser autónomo. Claro, por Pero supuesto. por medio de ellos no. ¿Alguna vez te tocó ver que llegara, no sé, el departamento, no sé, en España, en el país de España, qué departamento sea el encargado de atender estos temas de seguridad social para asuntos laborales? ¿Alguna vez te tocó ver alguna situación de esta naturaleza que llegaron a supervisar y preguntar a los trabajadores, ¿tiene usted seguridad social? No, Tampoco te yo tocó. eso no lo he visto nunca, no, para nada, no. Ok, correcto. Aquí, esta pregunta va de la mano con otro tema también interesante. Había entonces, bueno, creo que ya me la contestaste en cierta manera porque había alguna, por ejemplo, alguna póliza que llenaran para efectos de alguna consecuencia mortal, pero aquí hablamos ahora de una consecuencia mortal, porque la Ujú. otra sería un accidente, una eventualidad, ¿no? Te fracturaste, te machucaste los dedos, te raspaste o te hiciste una herida, pero aquí hablamos de otro tema mucho más grave, que sería el tema de una consecuencia mortal, una consecuencia fatal. ¿Pasó en alguna ocasión o tuvieron este terrible incidente, tal vez en alguna ocasión que tú participaste en la construcción o te enteraste? Donde nosotros participamos, no, a ver, no pasó nunca nada mortal. Sí que es verdad que alguien pues se cortaba, se pillaba el dedo, pero allí había un grupo pues, de hermanos que eran primeros auxilios y auxiliaban primeramente, pues si era un corte superficial o cositas sencillas, y si no, pues ya te ibas al hospital. Pero normalmente la mayoría iban con mucho cuidado y no pasaba nada muy grave. Pero sí que es verdad que se comentó en los años 90, no me acuerdo exactamente si fue para, yo creo que fue para finales de los, no sé, 97, 98, por ahí, que un hermano en Francia, en una construcción, se cayó de un andamio y Ujú. entonces se mató. Wow. Y entonces, a partir de ahí, sí que nos hacían firmar un papel antes de entrar allí para la construcción, diciendo que exonerábamos a la sociedad de cualquier cosa. Éramos simplemente voluntarios y si pasaba algo, corría nuestra cuenta, es decir, sería problema nuestro. Y sí que es verdad que a partir de esta persona que falleció, se empezó a hacer lo que era este formulario que firmábamos. Y después, a partir de ahí, se hacía un curso pequeñito de lo que era pues de seguridad. Por ejemplo, si vas a subir una escalera, sube de esta manera, si vas a coger un cable, hazlo de esta manera. Pues siempre, antes de empezar en una construcción, se hacía Ujú. eso, ¿eh? Un mini curso, pues, de seguridad. Claro. Es como establecer los protocolos de seguridad. Quiero pensar que había algunos manuales vamos, que indicaban estos protocolos, quiero pensar. O igual era parte de aquello que decían, ¿sabes qué? Pues ahora expliquen acerca de cómo agarrar un cable, pero de forma empírica. O había manuales que indicaran este protocolo. No, el protocolo lo habían hecho ellos, claro. Y estaba Ok. bien porque, por ejemplo, para coger a lo mejor una viga de madera, pues en vez de Ujú. cogerlo uno, que lo cogieran dos y si era muy larga, entre tres, estaba Ujú. bien. Era todo para la seguridad de todos y la verdad que estaba bien redactado y bien formulado. La verdad es que Ujú. sí. Sí, había manuales de procedimientos que indicaran el protocolo, entonces para ciertas actividades o para todas las actividades, más que nada. Ahora, Maika, esta pregunta, creo que te la voy a formular en estos momentos porque me viene a la mente. A veces no dimensionamos una problemática. Una problemática pudiera ser dentro de la construcción como el cortarse con un cúter, ¿no? Con un Ujú. cuchillito, con una navaja. Pero, digamos, no dimensionamos hasta cuán grave pudiera ser como lo que dijiste, este testigo de Jehová que se cae del andamio y muere. Fue una consecuencia fatal, una consecuencia mortal. Sin embargo, esta carta de exoneración hacia la filial o hacia el corporativo, Ujú. eh, era muy sencillo plasmar la firma en este documento. Sin embargo,
¿Qué es lo que tendrían que decir en un momento dado? Porque esta es parte del protocolo también. Ujú. Se cayó, murió, pero fue una construcción. Tiene que venir la ambulancia a dar fe sobre el tema. ¿De qué manera se eliminaba la responsabilidad de la filial o del comité para este tipo de asuntos, para esta naturaleza? ¿Cómo se llegaba a exonerar cuando se iba a recoger un cuerpo a una construcción en donde los trabajadores no tenían una seguridad social? ¿De qué manera enfrentaban la situación? Pero voy más allá, en cuestión de conciencia, porque entonces era mentir o no mentir, o qué decir o qué no decir. Ujú. En el caso de este hermano que murió, algo pasaría. Yo no sé los datos porque no nos lo dijeron, pero algo pasaría para que ellos hicieran ese formulario para que la sociedad no tuviera nada que ver. Claro, Eh, entonces, si pasaba algo, simplemente nos decían que teníamos que decir que somos voluntarios, que hemos ido a esa construcción voluntarios, que nadie nos ha obligado, y efectivamente nadie nos obligaba, y simplemente hemos ido allí a ayudar, y somos voluntarios. Y de esa manera, pues, exoneraban a la sociedad. Pero fue a partir de este hermano que falleció, que seguramente pienso yo que habrían problemas, porque claro, al ser una muerte, pues a lo mejor los testigos de allí pues se verían en algún compromiso con las leyes, ¿no? Con las autoridades, pienso yo. Claro. Es que aquí, por ejemplo, tal vez queda una laguna cuando hablamos de la exoneración, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trabajar a tu casa, digamos, y de repente, pues me caigo, me pasa algo grave, ¿no? Ujú. Y la exoneración sería algo así como, no, ella no tiene la culpa, fue mi culpa por no traer el casco, por no tener la escalera, no fijarme que tuviera las gomas antiderrapantes de la escalera. Ujú. No, no traje guantes Sí, para utilizar los cables, para exacto, manipular sí. los cables. en ese sentido era la exoneración, sí. Sí, exonerar así, porque no, la sociedad o los testigos de Jehová no son culpables de que yo haya tenido un accidente. Porque soy voluntaria y sí, y me acuerdo de este hermano, Ujú. o TJ, que murió, que hablaban cuando nos lo dijeron, dice, ese claro, no subió con cuerdas, no tenía el cinturón, no tenía, como que nos hacían ver que la culpa fue de él, el que él cayera, ¿no? Y puede ser, pero claro, no había nadie supuestamente supervisando el que él no tuviera pues lo que eran las cuerdas y la protección para que no cayera. Después eso ya Claro. cambió y ya se pusieron un poco fuertes, ¿eh? Porque nos obligaban a ir con zapatillas de seguridad, zapatos Ujú. de seguridad, de esos que son de hierro, y según lo que fuera teníamos que ir con gafas, es decir, que sí que se pusieron fuertes y cuando habían vigilando, porque habían vigilando y cuando veían que uno estaba haciendo algo y no llevaba las gafas de protección, les llamaba la atención. Si no tenías las botas de seguridad o los zapatos de seguridad, pues también te llamaban la atención y no te dejaban entrar. Entonces, a partir de ahí se pusieron bastante fuertes Ok, en seguridad. correcto. Para la audiencia, esta pregunta es muy importante, Maika. Ahorita que de lo que nos estás comentando, y antes Ujú, que la pueda omitir mi mente, es todos estos gafas, botas de ujú. seguridad, digamos, overoles, le llamamos por acá overoles, Sí, sí. vamos, la vestimenta propia para la construcción, guantes incluso, ¿eran otorgados por la misma filial o por el mismo comité, digamos, en este caso, o era un gasto que conllevaba el mismo voluntario? Era un gasto personal. Es decir, que el voluntario tenía que asumir todos esos gastos. Cascos, las botas de seguridad y todo. Y Ajá. luego cuando empezaron no sé si me voy a adelantar alguna pregunta tuya, Sí. cuando empezaron, porque al principio cada uno iba como iba, pero después cuando ya empezó lo que era el CRC, ya tan formalizado, cada grupo, por lo menos en la zona donde yo he estado, ¿no? Cada grupo, cada equipo de construcción, pues llevaba un color y llevaba un uniforme diferente. Entonces se veía quiénes eran los electricistas, quiénes eran los carpinteros, quiénes eran los de moqueta, los de logística, por el color, porque iban uniformados. Y ese uniforme también estaba rotulado por detrás en la espalda. Por ejemplo, el de moquetas, pues en la espalda ponía moquetas. El de electricidad, electricidad. El de carpintero, carpintería. El de asientos, primero era asientos y luego, no, primero era butacas y luego pusieron asientos, que estaba rotulado lo que es la espalda. Y todo eso
lo pagaba el voluntario. El voluntario es que se hacía cargo. Ellos no daban nada, simplemente lo que daban era por los cables de la luz y, bueno, lo que es el material, porque hasta las máquinas las poníamos nosotros de las nuestras, de nuestro trabajo. Por ejemplo, mi marido se llevaba sus máquinas y utilizaba sus máquinas de su trabajo, seglar, para utilizarlas allí. Lo mismo que caballetes y demás. Ok. Maika, una pregunta. ¿Consideras que esto es parte de una explotación laboral al 100%? Pues si te digo la verdad, cuando estás allí, no lo piensas porque estás de una manera tan adoctrinado que crees que lo haces todo por Jehová. Entonces, lo haces todo por Jehová, crees que Jehová te va a bendecir, que lo estás haciendo por bien, y entonces, cuando estás allí, no lo ves así. Cuando luego te das cuenta de lo que hay allí, totalmente, es una explotación y un abuso total a la persona, totalmente, sí. Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, que tú tienes que asumir los gastos, por ejemplo, de la vestimenta o todos los artículos de seguridad, por un lado. Por otro lado, si hay que llevar máquinas, por ejemplo, si Tierras, caladoras, taladros, Exacto, martillos, sí, de repente la caladora o el taladro, no sé si le llamen así, caladora y taladro sí, para cortar más o madera. menos, sí, sí, Ok, sí, sí. se llegan a quemar. por el uso excesivo o porque topó con una parte fuerte y se sobrecalentó, se quemó. Ahora el voluntario tiene que asumir el gasto de recuperar su propio material, Que si bien Exacto, es parte de su instrumentación para trabajar por fuera. exacto, sí, sí, es así. Exacto. Entonces, si aparte le sumamos al hecho de que ahora también tienen que seguir donando para la obra mundial, para incluso para el gasto que se conlleva del solar y la construcción, que al final de cuentas, Maika, creo que todo esto es un gasto para el mismo voluntario, para la misma persona que se presta. Pero en fin, como tú bien decías, es parte del adoctrinamiento que no te das cuenta de este nivel de explotación tan alto. Pues bien, ahora, continuando con otra de las preguntas, Maika, eso está muy interesante, me gustan tus respuestas, Maika, tu participación es muy natural, la verdad, y lo digo muy sinceramente, y creo que quien va a agradecer mucho, aparte de un servidor, es la audiencia, el estar conociendo muchos detalles acerca de este aspecto que es totalmente, válgase la expresión, desconocido o un tanto intrigante el tema. Ahora, eh, creo que esto que te voy a preguntar, creo que ya en cierta forma ya lo vimos. ¿Te viste alguna vez arriesgada que de repente, voy a ser un poco exagerado, el techo no hubiera quedado bien colocado y de repente se viniera para abajo y dijeras, o alguna otra situación donde tú consideres que expusiste tu vida? Pues la verdad es que nunca, porque siempre íbamos con mucho cuidado y tampoco jamás se me pasó por la cabeza de que me pudiera pasar algo. No sé, estábamos muy tranquilos, que íbamos con mucha seguridad personal, claro, cada uno te ponía y, y nunca se me pasó por la cabeza que se pudiera caer no sé, un techo o quizás una escalera encima. No sé, nunca se me pasó por la cabeza. Como tienes la bendición de Jehová y Jehová está bendiciendo ese, esa construcción, no te va a pasar nada si haces las cosas bien. Ujú. Eso es lo que adoctrinamiento total y es lo que te está diciendo, pues eso, que no pienses en esas cosas, ¿no? Claro, exactamente. Aunque hay un detalle. Pese a que llevas esa mentalidad, porque dices, pues Jehová me está bendiciendo, es parte del proyecto que va a alabar a Jehová, pero tal vez cuando se enteraron de esta persona que cayó del andamio y murió, dices, ah, caray, también puede pasar eso. Y Jehová, ¿por qué lo permitió? Se estaba haciendo algo Pero para... sí, sí, pero claro, como nos dieron a entender que la culpa fue de él, porque no iba con la seguridad que tenía que haber ido, porque se subió al andamio sin las cuerdas, sin el cinturón que llevaba, entonces claro, eh, dices, pues bueno, se ha caído por culpa de él, porque no ha puesto las medidas de seguridad que tiene que tener. Exacto. No ahora lo pienso y no estoy de acuerdo con eso. Pero en aquel momento estás adoctrinado y te lo crees todo. Y no cuestionas nada. Empiezas a cuestionar después cuando ves otras cosas. Pero de momento no cuestionas, te lo crees todo. Es correcto, es cierto lo que tú dices. Y seguramente concordarás conmigo en lo siguiente, que es la forma de echarte la culpa en todo. Es parte como de esta manipulación o estrategia que tiene el grupo de coerción Testigos de Jehová,
Que Exacto, incluso, sí. Hasta dentro de las reuniones, dentro de los Ujú. discursos, todo, o incluso de lo que leías en las publicaciones, todo era responsabilidad del adepto, del fiel, por no haber hecho esto, por haber omitido esto. No hiciste oración, te fuiste con una mala compañía, tú tuviste la culpa. Bueno, es que no has hecho esto. Sí, sí, todo, sí, sí. Lo toda la... describes perfectamente, es que es así, Exacto. es que es así. Y dentro de la construcción, pues se cayó porque no llevaba el cinturón de seguridad que lo ataba, por ejemplo, al andamio, no Sí, tenía los guantes. Es sí, parte de la manipulación, ¿no crees? sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo, sí. Así es, Maika. Ahora, entre otras de las preguntas, te generó cierto cuestionamiento. Hasta este punto, digamos, aunque decías, es parte del adoctrinamiento. O tal vez la pregunta sería, ¿en qué momento tú comenzaste a cuestionar que esto tal vez no provenía del tal Jehová y que era simplemente un proyecto inmobiliario para un corporativo meramente lucrativo, como lo decimos una y otra vez? Pues no fue la construcción, porque como ya te comenté, en el año 2017 por ahí cambiaron lo que era la forma, ¿no? De lo que es o el sistema, de lo que es, era el TRC. Yo hasta ahí pensaba, porque a ver, estaba allí y pensaba que era para Jehová. Fue cuando desperté y empecé a ver muchas cosas, empecé a cuadrar, empecé a unir cabos, a unir hilos y me di cuenta totalmente de que... Pero fue cuando estaba despertando. Pero mientras que estabas allí, no, veías cosas, pero ya te digo, como Jehová está ahí, lo haces por Jehová, pues lo dejas pasar. Ujú. Ustedes tenían, ¿no les daban a ustedes el discurso de que la organización de Jehová, la organización terrestre, es como un bello diamante Que Sí, está, muy bien configurado, pero si tú te acercas con un microscopio o con una lente más potente, te darás cuenta que tiene rayaduras e imperfecciones? y así es la sí, organización. Organización de Jehová. Sí. Entonces, sí, 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 les daban ese discurso y yo le llamamos por acá el coco wash, ¿no? El coco wash, porque sí, con eso, la verdad, se la pulían muy bonito. La verdad. exacto. Sí, se cubrían todos los defectos que hacían, algunas cosas que estaban mal hechas y pues con eso ya se cubren, ¿no? Vale, somos imperfectos, pero somos brillantes, pero tenemos esas imperfecciones. Pero no es así. No, Es no es así, correcto. la verdad es que no. Es correcto. Volviendo al tema de la construcción, ¿consideras tú que dentro de los comités de construcción existen clasismo o existe clasismo, perdón? Totalmente. En los testigos de Jehová, en, en el salón, en todos los sitios hay clasismos. Hay quien se le mira mejor y quien se le mira peor. Allí también, allí habían equipos, ¿no? De todo. Pues el equipo, por ejemplo, de logística estaba mejor mirado, por ejemplo, que el electricista. ¿Por qué? Porque es el que iba por ahí mirando a ver, el material que hacía falta, el que encargaba el material. No sé el por qué estaba mejor mirado. Y el de cocina. El de cocina también estaba súper bien mirado. Pero los otros no. Los otros se miraban un poquito como de menos categoría, ¿no? Tú eres electricista, eres fontanero, eres carpintero, como si tuvieras de menos categoría. Y sí que es verdad que se miraban así. Los de moqueta también estaban muy bien mirados, no sé el por qué, pero por lo menos donde yo estaba pasaba eso. Y Ujú. luego, aparte de eso, clasismo, los que eran los responsables de los equipos eran ancianos. Eran Ujú. ancianos. Y estos ancianos, habían ancianos majísimos, porque yo he estado en muchos equipos, en diferentes. Empecé en cocina, luego limpieza, luego estuve en asientos, en butacas, luego asientos, bueno, estuve en diferentes. Y sí que es verdad que los responsables, hay responsables majísimos, muy buenos, responsables que eran cariñosos, que eran comprensivos, pero luego había otros responsables que eran unos tiranos. Pero como la palabra se dice, tiranos, que si te veían parada, tienes que trabajar, esto hay que acabarlo, si no lo acabas ahora cuando paremos para comer, tú vas a seguir trabajando y cosas así, ¿eh? Que yo solo me sentaba muy mal porque yo decía, me he parado un momento porque estoy cansada, o me he parado un momento porque he visto a esta hermana, que hace tiempo que no la veo y he ido a saludarla, y yo aquí estoy como si me estuvieran pagando pues un sueldo, y no era así. Y sí que es verdad que hay mucho clasismo. Sin embargo, las mujeres de los ancianos, yo era precursora regular, las mujeres de los ancianos, pues bueno, ellas podían
pararse, hacer lo que quisieran, que no se les decía nada, porque eran mujeres de ancianos, ¿no? Pero Claro. sí que, sí. Claro, claro. Maika, una pregunta porque parte a la audiencia, obviamente que platicamos con Maika en algunas ocasiones precisamente para poder hacer esta entrevista de puntos muy importantes, de incluso Ujú. de temas que creo que le dejé, le dejé ver a Maika cuáles eran mis inquietudes. La comida. Ah, Porque y la comida. Platícanos sobre la comida. ¿Realmente crees que exista clasismo incluso hasta en los comedores? A ver, la comida es un tema que siempre me ha sentado muy mal lo que hacían. Porque, a ver, ellos tienen, según los de cocina, yo estaba en cocina, ¿eh? Y mientras que yo estaba en cocina, pues claro, pues yo ahí podía comer lo que, lo que podía comer. Pero después, cuando ya salí de cocina, que estaba ella en otros equipos, pues la verdad es que ellos, según ellos tienen unas normas, ¿no? Les dicen que tienen, por ejemplo, eran bandejas de 3 apartados y te ponían en un lado lo que era, por ejemplo, arroz con pollo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Lo que es ensalada y en el otro lado, pues a lo mejor te ponían pescado a la plancha, por ejemplo. Pero claro, habían testigos eh, que no podían, por ejemplo, eran alérgicos a algún tipo de comida. Yo, por ejemplo, había ciertas cosas que no como, que no puedo comer. Y entonces cuando íbamos a cocina, decía, no, no, yo no me pongas esto porque no puedo comer, no me pongas lo otro. Ponme ensalada, la ensalada sí que pongo, sí que puedo. Y me ponían solamente en el cuenquecito que cabía lo que era la ensalada, lo que a ella les tocaba, que era una cucharada, una cucharada. Y yo decía, a ver, no me pones de las otras dos cosas, ponme un poco más de ensalada, porque es que esto es muy poco. No, no, tenemos normas que hay que poner esto y no te puedo poner más. Entonces, claro, una cucharadita de una ensalada, pues queda. Y no me pasaba a mí, pasaba a mucha gente. Entonces lo que hacíamos era llevarnos la comida de casa. Los que teníamos así ese problema, nos llevábamos la comida de casa. Lo bueno que tenía era que los hermanos locales que son de los que van a estar en ese salón, en esa construcción, se desvivían por los otros, por los hermanos, se desvivían. Y por la tarde nos llevaban coca, nos llevaban dulces, y la verdad es que en ese aspecto bien, pero en cuanto a la comida, y luego también había mucha distinción porque si tocaba, por ejemplo, no, hay que poner 2 cucharadas de arroz, una de esto, no, pues a todos por igual, pero cuando iban los responsables, los ancianos, bueno, es que ellos, yo no sé cómo se podían comer todo lo que le ponían, porque es que le ponían el doble que el resto. Entonces sí que había distinciones. Y yo lo que decía, las normas simplemente, las normas que ellos tenían, tenemos estas normas, simplemente eran para los trabajadores de a pie, ¿no? Para los testigos de a pie, pero a los ancianos, los que tienen ese título encima, pues claro, eso ya, las normas no les iban a ellos, porque a ellos les daban, no sé si me explico, les sí, daban, claro. les daban, pues eso, unas bandejas que decías, madre mía, y eran los que menos trabajaban, ¿eh? Porque los simplemente iban a mandar, porque los responsables, la mayoría iba a mandar, no iban a controlar, haz esto, haz aquello, pero eran los que menos trabajaban. Bueno, hacían su trabajo, ¿eh? Porque el controlar es un trabajo, pero digo trabajo de fuerza. Ujú, exacto. Qué interesante esto que tú que dices, Maika. Está padrísima esta conversación, la verdad, está súper padre porque la verdad estamos entendiendo muchas cosas. Ahí te va. Primero, una persona que participa en una construcción tiene un desgaste brutal, brutal. Mm. Entonces, creo que lo importante es la alimentación dentro de una persona, dentro de estos comités o agrupaciones de personas que trabajan fuertemente para levantar un salón a tiempo récord, a un tiempo determinado. Entonces, Ujú. imagínate que la comida se te escatimara, estaba terrible. Y tenías Así, un... Que incurrir en otro gasto adicional al llevarte comida de tu casa. La verdad, así es, terrible. así es. Sí, sí. Ahora, Esta parte que tú dices, por ejemplo, es como que el obrero y el capataz, ¿no? El obrero y el Ujú. capataz. No sé si llegaste a ver, y hago alusión a esto como un tema casi casi de publicidad, pero no, la verdad hay que reconocer los trabajos de ciertos activistas y comunicadores, como en el caso de Maruret, donde Mm. pasó la información acerca de qué sería la vida en el paraíso después del Armagedón. Sí, lo vi, lo vi. Lo viste, súper interesante. Muy bien, sí, sí. Interesante porque dices, ¿cuál es la mentalidad que tiene un testigo de Jehová cuando pase el Armagedón y entonces venga el proyecto de restablecimiento del paraíso? ¡Oh, realidad! ¡Oh, sorpresa! Sí, Porque sí. viéndolo de cierta manera, esa sería la realidad. Sin embargo,
el sometimiento por parte de muchas, de grandes cantidades de personas que al final de cuentas serían los obreros, bajo ciertos capataces. Pues Exacto. Esto es yo le llamaría, es como el anteproyecto de lo que sería para la mente del testigo de Jehová o lo que está en su mente acerca de qué En el será paraíso. exactamente. ¿Comida racionada? Sí, capaz ¿Haces? ¿O no es cierto, Maika? ¿Cómo ves? sí, yo creo que sí. Yo la verdad es que no quiero estar en el paraíso. Yo en ese paraíso, bueno, ya hace muchos años que no quiero estar en el paraíso. ok. Y sí, lo has descrito bien. Es que es así, luego lo piensas y dices que es como si, pues, no sé, como un campo de concentración de trabajo, ¿no? Claro. Porque si lo miras así, aunque también hay que ver el lado bueno. El lado bueno es que había gente estupenda, porque hay testigos que son súper majos, muy buenos, muy Ujú, cariñosos, y la compañía de ellos, pues también. Pero en lo que es el trabajo, pues sí que es la verdad que era un poquito lo que tú ujú. has dicho. Claro, por supuesto. Y yo le llamo hoy el paraíso imaginario que vive en la mente de cada uno de los testigos de Jehová. Cuando Ujú. comienzas a investigar un poco más, dices, híjole, el desengaño, o sí, el desengaño te da la evidencia de que viviste en un fraude de fe. Yo lo llamo así actualmente, un fraude de fe. Totalmente, totalmente. Sí. Claro. Ahora, Maika, otra de las preguntas, es que han surgido varias preguntas que de alguna manera me como a las que ya teníamos ahí por ahí ya establecidas, pero está buenísima Sí, sí. esta plática. Ahora bien, independientemente de que tuvieras que hacer un trabajo pesado relacionado con una actividad de servicio a la deidad, ¿había cierta obligación para ir a predicar y por ende asistir a las reuniones? Es decir, pese a ese desgaste que tenías junto con tu esposo o tu familia que iban a hacer esta actividad, este, tenían que ir a predicar, tenían que ir a hacer, digamos, reuniones, a las reuniones, tenían que hacer adeptos. Esos 2 días no, porque esos 2 días estabas ahí completamente trabajando. Ok. Pero claro, durante la semana tenías que ir a trabajar y a llenar, porque en el momento que bajara tus horas, tu registro de horas, ya no te dejaban ir. Yo al ser Ah, precursora regular, al principio que eran 1000 horas, ¿no? 90 horas, estamos hablando de los años 90, porque ahora la han bajado muchísimo. ujú. Eh, 90 horas, pues lo que nos hacían era que nos quitaban, nosotros cuando rellenábamos lo que era el registro de horas, ¿no? El informe, pues poníamos, he estado 2 días, 4 días en la construcción y entonces me podía descontar yo 3 horas por cada día, que eran las 3 horas de predicación que hubiera hecho si no hubiera estado en el CRC, en la construcción. Ujú, Y allí lo que hacían es, por la mañana se hacía el texto y luego también la atalaya la hacían el sábado por la tarde, lo ujú. que era la atalaya. Para todos. Si parábamos, pero la atalaya era, pues eso, no era de preguntas y respuestas, simplemente se leía, se hacían las respuestas, pero en media hora, 40 minutos se hacía. Ujú, ok, correcto. Una pregunta que no quiero pasar por alto, Maika. Bueno, son varias preguntas, pero una de ellas, ¿a qué horas tú te levantabas o ustedes se levantaban para iniciar esta actividad? Pues, si tenemos, a ver, nos levantábamos de casa, claro, y luego nos quedábamos allá a dormir en casa de hermanos, ¿eh? Eso sí que es verdad. Y a veces, pues, si teníamos algún sitio, es decir, que si conocíamos algún hermano de allí o algún familiar, pues cogíamos y quedábamos con ellos y nos quedábamos a dormir sábado por la noche. Pero por la mañana, claro, estábamos en casa y a lo mejor nos decían, no, el equipo de cocina, por ejemplo, tiene que estar a las 6 de la mañana aquí, porque es que es así, ¿eh? Estaba muy pronto el equipo de cocina es de los primeros. Pues según el trayecto, las horas de trayecto, nos levantábamos para irnos pues a las 4 de la mañana, a las 4:30, dependiendo dónde era. Cuando era cerquita en media hora, bueno, nos venía genial, pero cuando era 2 horas de camino, pues... Y la gasolina también la pagábamos nosotros, es decir, que Ah, no nos daban tampoco dinero para la gasolina. Ajá, es que era una explotación brutal. Sí, brutal. es todo beneficio para ellos. Es decir, bueno, para ellos no, para la Watchtower. Claro. Es beneficio para ellos, porque al fin y al cabo, los hermanos, los que son dueños bueno, los que van a ocupar ese salón,
al fin y al cabo ese salón no es para ellos, lo están pagando ellos y el material lo han pagado ellos y todo, pero luego al fin y al cabo sabemos que no es de ellos. Claro, sí. Queda todo a nombre del corporativo, de momento de la filial, ¿no? Por las leyes del país. Pero al Al final de cuentas, eso lo venden y el dinero viaja a la cuenta de la central, de la sede, actualmente. Sí, realmente sí. Warwick. Claro, por Así supuesto. es así, porque yo una vez me acuerdo que eso fue en la construcción del el salón nuevo, digo, Ujú. que se hizo donde yo vivía, ¿no? Donde yo Ujú. vivía, estábamos de alquiler, no sé si vosotros llamáis así en vuestra zona, estábamos de alquiler, un local de alquiler, y después se decidió pues comprar pues un local y pues eso, hacer la reforma para el salón. Y yo me acuerdo que se me ocurrió preguntar y dije, ¿a nombre de quién va a estar el salón, no? Ujú. Y me dijeron, de los testigos. Y digo, sí, ya lo sé, pero ¿a nombre de quién? Y yo pensando ingenuamente, de manera ignorante, que iba a estar el nombre de algún anciano. Y digo, ¿qué va a estar? ¿El nombre del anciano este? ¿Del otro? ¿Del otro? Y dice, no, al nombre de la sociedad. Entonces, ahí me di cuenta de que, pues eso, al nombre de la sociedad, al nombre de la Ghost Tower. No estaba el nombre, lo estábamos pagando entre todos, pero sin embargo, nuestro no iba a ser nunca la vida. Es decir, tú participando dentro de esta actividad de construcción, tú llegaste a preguntar, a cuestionar este tema y fue cuando algo cayó en tu mente. Dices, a ver, Sí, pero lo veías bien, porque como Jehová los ha elegido a ellos, Ajá. pues Claro. entonces lo veías bien dentro de lo que... Pero que sí que me acuerdo de esa pregunta, porque es que fue eso, ¿no? Fue en el salón que se hizo donde yo vivía, ¿no? Entonces, claro, como era donde íbamos a nosotros, la curiosidad es al nombre de quién iba a estar. Porque en Claro. los otros salones, al fin y al cabo, era algo que a mí, la verdad es que no me importaba, porque era algo ajeno a mí, ¿no? Pero esto sí, porque estábamos pagando nosotros, estábamos pagando los miembros de esa congregación. claro, por supuesto, por supuesto. Y otra de las cosas, Maika, es otra de las preguntas, porque esto va mucho más allá. ¿Participaste alguna vez en alguna construcción de la sucursal o de la filial? No recuerdo, está la de, bueno, ¿cuántas sucursales hay en España? Creo que son 2 o 3. No, Correcto. en ninguna. ¿Sucursal a qué te refieres? A la filial donde está, digamos, Betel. como Al-Javir. Es Al salir. Al-Javir, es Betel. Al-Javir, ¿verdad? Ok. Sí, nosotros me llamamos Betel. No, No. no. Lo de ustedes fue únicamente salones del reino, Sí, regional. Correcto. regionales, ok. Por eso era Comité de Construcción Regional, porque era regional. Otra de las cosas, Maika, es que en el vídeo que vimos ahorita en este febrero 2023 que presenta la Watchtower, las personas irradian de felicidad, se hacen a grandes amigos. En cierta parte, en cierta forma ya nos dijiste que realmente hay personas maravillosas, personas hermosas, personas lindas. Sin embargo, la pregunta es realmente que en todo momento estás irradiando felicidad dentro de esta actividad de construcción o simplemente es un tema de mercadotecnia. Ellos te lo describen de una manera muy bonita, pero no es así. Porque, a ver, en una construcción siempre hay problemas. No sale todo redondo. Cuando sale algo mal, pues, a ver, hay malas caras, Ujú. hay palabras un poco con un nivel un poquito más alto, ¿no? Un tono de voz alto, y riñas, y te sientes incómodo y te sientes mal, porque en el momento que hay algo que ha salido mal, pues si ha salido mal por tu culpa, pues ya, bueno, ya te dicen todo, ¿no? Por tu culpa, por no sé qué, van atrasados. Si es por culpa del responsable, que es el que lo está dirigiendo, pues no pasa nada, pero claro, tenemos que... Hay malas caras, la verdad es que sí. Pero luego el otro lado, pues es eso, hay gente muy buena, que hemos trabajado con gente maravillosa, gente, compañerismo de verdad. Pero también hemos trabajado con gente que no ha sido tan compañero, ¿no? Ha querido ser muy prepotente, ha querido demostrar que es más que otros, ha querido chafar al otro. Bueno, en fin, cuando sale una cosa mal, pues ha habido quien, en vez de callar y decir, mira, lo has hecho mal, no pasa nada, vamos a rectificarlo, pues ha ido enseguida al responsable a decírselo para, pues eso, para ganar galones, ¿no? Podemos decir así Ujú. allí. Y, y es así, pero todo sonriente no.
Yo lo que pasa que, claro, como nosotros tenemos en la mentalidad que lo hacíamos por Jeva, pues decíamos, mira, cuando pasaba algo así o te gritaban o algo, pues decías, mira, son imperfectos, somos imperfectos, lo hacemos por Jeva y ya está. Y por eso seguíamos haciéndolo. Exacto. Entonces, la felicidad que se irradia, incluso yo creo que lo he comentado en varias ocasiones, Ujú, la mayoría de los vídeos del corporativo que presentan a través de la plataforma virtual, su página oficial, ujú. es meramente mercadotecnia. Sí, Exacto, sí, la parte sí, bonita, No hay problemas, hay que fijar la vista en el futuro, el paraíso está en la mente, todos nos saludamos, nos comprometemos a ayudarnos, cuando realmente la realidad dista mucho de esta mercadotecnia. presenta la exacto. Watchtower. Exacto. Hay momentos felices, por supuesto que sí, porque cuando estás con un hermano, una hermana que te llevas bien, que has hecho amistad, que llevas años con amistad y te sientas a comer con ellos, y claro, es un momento muy gozoso y muy bonito. Pero cuando estás trabajando, no, hay sonrisas pocas. Es a Ajá, trabajar y a sacar el trabajo, claro. y a sacar la construcción cuanto antes mejor. Claro, exactamente. Sí, sí, porque hay tiempos, ¿no? Que tienen programado digamos, el comité. Sí. Para poder entregar. Y se Ujú, me estaba pasando decirte esto. Es como cuando uno trabaja para una empresa, porque en mi caso ujú, he tenido la experiencia de trabajar para una empresa, obviamente que te están pagando una empresa ujú, Y y te ajustas a las políticas, a los reglamentos, a los tiempos, a los horarios, todo. Y si sí. tienes, que entregar un trabajo, en mi caso era entregar todos los días trabajos, todos los días era entregar trabajos, Ujú, porque estaba en un área de compras virtuales y entonces era cuestión de ser muy puntual para entregar. ujú. Y si se me pasaba en alguna ocasión que llegó a sucederme, pues era un conflicto fuertísimo, la verdad. Pero se entiende la exigencia por parte de la responsabilidad que conlleva uno, pero porque te están pagando. Exacto. sin embargo, Sí. aquí Te está no había pagando Jehová. Jehová te paga con la vida eterna. con la vida eterna. Mm, Sí. Eres la segunda persona que comenta eso sobre este tema de construcciones. Sí, sí. Hay una persona que es de México, del norte de la República Mexicana, que presentó su experiencia y hablaba precisamente sobre los comités de construcción. Pero, ¿cómo les pagan? Preguntaba el entrevistador. Pues con la vida eterna, te pagan con la vida Sí, eterna, claro. eso es lo que dicen. Ajá, exactamente. Sí, Entonces, esa es la ideología, la mentalidad que tiene el testigo de Jehová. Todas estas exigencias, malas caras, comida racionada, los gastos que conllevas, es un servicio a Jehová, pero Él te va a sí, compensar con la vida eterna. exacto, es exacto. correcto. Mm. Maika, una pregunta importante. ¿En qué año tú dejaste entonces el CRC? Y porque No, realmente, dime, adelante. no lo dejé. Simplemente en el año 2017, pues cambiaron la forma de hacerlo. Y entonces el Ujú. CRC desapareció. Entonces, al desaparecer el CRC, todo lo que estábamos allí, entre comillas, pues ya dejamos de ir al CRC. Es lo que te estaba comentando después, no me acuerdo qué Mm, año después de eso, fue mi marido a hacer una reforma en un piso que estaban reformando para el superintendente de circuito y lo llamaron a él ujú. directamente. Y allí cuando fue no había tanta gente, lo que habían eran, pues, bueno, también es que estaba solamente el equipo que pertenecía a mi marido. Entonces, lo hicieron ahora no sé cómo lo hacen, pero lo cambiaron totalmente, ya no era como antes. Ya, ya. Por lo que quiero pensar que hoy desconoces cuáles son las políticas o cómo es parte del proyecto de la construcción de salones. Claro. Luego ya vino la pandemia, que claro, ha sido en el año 17 creo que fue, sí, 17 por ahí, o 18 más o menos por ahí. Cambiaron lo que es el sistema, el CRC desapareció y luego lo hicieron de otra forma. Luego entró la pandemia, entonces, claro, ahora yo ya no estoy allí, hace ya unos años, entonces ya Ujú. no sé ahora lo que hacen, la verdad. Claro, por supuesto. 2017 Sí, Entonces, fue cuando cambió todo esto, tú dejaste de participar por ende, mm, sí, pero pero si no hubiera habido ese cambio, ¿tú hubieras continuado? sí, hasta que hubiera abierto los ojos.
Ajá, Porque llegó un momento que abrí los ojos, dejé de ir a las reuniones. Es decir, que fue de la noche a la mañana. claro, por Nada, supuesto. nada, fue el momento y precursora regular. Claro, Es decir, que lo hubiera dejado. claro, por supuesto. Maika, esta plática, la verdad que está genial, está muy interesante. ¿Crees tú? Y estamos llegando casi a la parte final de esta entrevista y la verdad que es muy grato platicar contigo y lo digo con mucho respeto y más que nada porque esta información le va a beneficiar a la audiencia que apoya el activismo versus Testigos de Jehová o versus Watchtower. Sin embargo, ¿crees tú, Maika, que hay alguna pregunta o algún tema o algún punto que me haya hecho falta preguntarte para la audiencia? ¿Qué más pudiéramos saber? ¿Algún otro detalle que pudiéramos saber para darle más información a esta aportación? ¿Qué pudiéramos más saber sobre el tema de construcción? Pues yo creo que lo has hecho genial y lo has descrito, bueno, lo has desarrollado súper bien las preguntas y creo que se ha dejado todo claro. No sé si nos habremos dejado algo en el tintero, que se suele decir, pero yo creo que no. Creo que lo has hecho genial y se ha descrito muy bien lo que se hace en el CRC. La verdad que el CRC, la persona que iba al CRC, el resto de la congregación los miraba bien, porque normalmente los que iban al CRC eran buenos ejemplos en la congregación. Entonces se les miraba bien. Para nosotros era un privilegio el ir al CRC y trabajar, aunque acabáramos exhaustos, ¿no? De cansancio, pero era un privilegio. Te miraban de otra forma, como buen ejemplo, y en fin, lo hacíamos, ya te digo, lo hacíamos por gusto y la verdad es que y luego yo me quedo, las cosas negativas quiero olvidarme del CRC, porque es que si no me atormentaría bastante, pero me quiero centrar solamente en lo positivo. En el ambiente bueno que había muchas veces, con los compañeros, que conocí a gente muy buena, porque en los testigos de Jehová hay gente muy buena y gente que está ahí por Jehová y porque ama a Jehová. Y me quedo con eso, porque aprender a hacer alguna cosa, la verdad es que no, porque ya mi marido y yo ya íbamos enseñados, ¿no? Ya sabíamos el oficio. Entonces, enseñarnos, no. Pero sí que me quedo con el lado bueno. Claro. Porque yo creo que en todas las cosas hay lado bueno y hay lado malo. El ser testigo de Jehová, yo lo digo, es lo peor que me ha pasado en mi vida. Lo digo y lo reafirmo, pero tengo que decir que también ha habido cosas buenas en los testigos. Ya te comenté una vez que lo mejor que me ha dado los testigos es mi marido. Ok. Y con eso, pues para mí es algo muy importante, ¿no? Ujú. Exactamente, es correcto. Y es que aquí, con esta parte que nos estás diciendo, por ejemplo, que pues hubo cosas que pasaron, cosas Mm. malas, experiencias malas o Negativas. negativas. Mm. Sin embargo, yo creo que aquí mi pregunta obligada para Maika Martínez, audiencia, es preguntarle acerca de, ¿tendremos algún día tu experiencia de vida dentro de la Asociación Religiosa Testigos de Jehová? Pues en un principio íbamos a hacer eso, Jimmy, ya lo sabes. Lo que pasa es que luego cambiamos eso. A ver, mi experiencia en los testigos de Jehová es bastante fuerte, ¿no? Ajá. Y no sé cómo aguanté tanto allí, pero sí que lo sé. Lo sé porque yo creía que allí estaba Jehová, está claro. Yo amaba mucho a Dios Todopoderoso, a Jehová, y aguanté todo lo que aguanté por Jehová. Por eso en el momento que yo me di cuenta que ahí no estaba el Dios verdadero, no estaba lo que yo pensaba, Ujú. cuando me enteré, me fui, punto. Ya está, es que me dio igual lo que pasara. Me fui. Ujú. Una pregunta, Maika. ¿Consideras que fuiste durante un buen tiempo Pimo dentro No, ¿no? no, para nada. No fui Pimo nunca. Nunca fuiste Yo, primo. no, yo cuando me di cuenta de lo que me di cuenta, me fui, punto, ya está. Ujú. Pero Pimo no. No, yo hacer una cosa, eh, es que no puedo conmigo. También, a ver, yo comprendo a los que son Pimo porque hay muchos que tienen allí a sus familias y al salirse de allí lo pierden todo. Claro, por supuesto. Y yo tengo familia allí, pero me da igual. Es que me da igual, no voy a... A ver, la familia como no es directa, no es mi marido, por ejemplo.
Si fuera mi esposo, pues a lo mejor sí que sería primo, puede ser, sí. Pero como mi familia directa no está ahí, sí que tengo otro tipo de familia, pero tengo tíos, tengo primos, Ujú, tengo cuñados, cuñadas, sobrinos, ujú. pero me da igual. No voy a estar en un sitio que no... Lo principal, que era mi esposo, vino conmigo y ya está, es lo que más me importa. Es correcto. Eso me da a entender que tienen una relación estupenda, una relación maravillosa, una relación muy congeniada, vamos, son Un Sí, equipo ustedes dos. sí. y Y algo, audiencia, es que creo que sí, Maika, tienes un compromiso de nueva cuenta en este canal para para un futuro y no tardando, Vale. siempre y Sí, cuando no te sí. sientas presionada, no te No, sientas no, para nada, para nada. incómoda, para presentarnos acerca de tu vida, porque Ujú. algo, audiencia, es que algo que podemos adelantar es que ambos reaccionaron al mismo tiempo, se puede decir, y ambos se fueron Juntos, juntos. Algo, sí, juntos salieron al mismo tiempo del grupo de coerción Testigos de Jehová. Y una pregunta que esto es lo que nos va a dar el enlace para la siguiente aportación, que lo Ujú. presentaremos cuando tú me digas, Maika. cuando Sí, tú tengas el vale, vale. tiempo, Sí. es ¿Consideras actualmente que los Testigos de Jehová son un grupo de coerción o incluso una secta de alto control mental y destructiva? El día de hoy sí, lo pienso. ok, Antes no, porque el adoctrinamiento te hace pensar que no. Pero hoy día sí, totalmente. Y cada vez estoy más segura de ello. Ujú, exacto. Qué bueno, Maika, que tengas esta mentalidad hoy. Y obviamente es porque tú lo has construido bajo un tema de criterio personal. Y eso es lo más importante. el Me haber, empecé a pensar y empecé a cuestionar y a pensar por mí misma. Entonces, cuando vi ciertas cosas, y eso lo que te hace es despertar y darte cuenta de lo que hay. Ujú, es correcto, Maika. Bueno, es una experiencia que ha pasado en mi vida. ujú, En fin, una experiencia más. Lo quiero ver como una experiencia y nada más. Claro, por supuesto. Pues, pues, Maika, la verdad que será interesante hablar acerca de tu vida en la próxima ocasión. esperando que no sea lejos, que me des esta oportunidad o nos des esta oportunidad a la audiencia y a un servidor. Mm, Y No tengo más que decirte muchas gracias por esta aportación que me diste. Creo que fue una aportación de calidad, una información muy completa ujú. y la audiencia nos dejará comentarios, cuestionamientos, dudas Bueno, que bueno, posiblemente, en la próxima, por ahí comentaremos algo al respecto. ¿verdad? sí. Nada, Pues, yo te quiero dar las gracias por haber, pues, te has ofrecido, ¿no? Porque fuiste tú el que me dijiste, ¿quieres contar tu experiencia? Y la verdad que te doy las gracias de todo corazón por haber contado conmigo y haberme recibido en tu casa, porque estoy como en mi propia casa, ¿no? Y recibirme gracias, también tan a gusto, he estado muy a gusto contigo en la entrevista. gracias. Y nada, simplemente pues eso, darte millones de gracias. Y cuando quieras, pues, y cuando yo también esté, porque para contar la experiencia de mi vida tengo que estar mentalmente preparada, porque Claro, hay cosas que tú ya te he comentado algo, hay cosas que abren heridas de antes claro, y mentalmente tengo que estar muy bien preparada sí, para hablarlo. claro, Nada, claro. muchísimas gracias, Jimmy. No, Ha sido un placer, de verdad. Al contrario, Maika, y lo digo con mucho respeto, un enorme abrazo a la distancia, un cordial muy Mm. respetuoso y estamos en contacto para la próxima. Cuando muchísimas quieras. gracias, audiencia. Denle un like si consideran que esta información, la experiencia de Maika, la verdad es importante y la verdad es de valor. Y los invito a suscribirse a mi canal para que esta comunidad siga creciendo. Y nos veremos en una próxima, amigos. Hasta la vista. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.